Bueno, vamos al siguiente tema. Sara, vamos a hablar ahora Ostras, de redes neuronales que últimamente, además, supongo que estarás hasta soñando, ¿no? tengo ¿Sueña pesadillas, Sara con redes neuronales? Sería una pregunta que sería tengo Philip K. pesadillas Dick. muy chungas, o sea, horrible. Y bueno, hay varios trabajos, ¿no? Algunos incluso muy recientes en el que se usan redes neuronales para diagnosticar glaucoma, que, a ver, es genial porque el glaucoma es una patología del nervio óptico, entonces usar redes neuronales para Exacto. diagnosticar un nervio es como muy apropiado, ¿no? Sí, sí, además, que es un chiste muy Sobre malo. todo porque ese nervio óptico que se ve afectado está lleno de neuronas, de hecho. Claro, claro, Sí, son efectivamente, axones eso iba. realmente que están ahí, Sí. son patitas. Ujú. Yo soy un afectado de eso, yo tengo glaucoma. ¿Ah, sí? Así que Ostras. cúrame, sí, así que cúrame, Sara. A ver. No, Bueno, creo que esto solo estos diagnostica, solo te dice bichitos si lo tienes. diagnostican, Claro. te dicen si está y cómo está, ¿no? Vamos, solo saben discernir, de hecho, siempre digo una cosa, cuando vosotros veáis una red neuronal en un paper, mirad siempre el culete, siempre hay que mirar la salida. Y dependiendo del culete de la red neuronal sabréis lo que hace. En este caso, la salida solo tiene dos neuronas. Entonces, una de ellas te dice que lo que ha encontrado es un ojo sano y la otra te dice que es un ojo enfermo, que ha detectado glaucoma. Entonces, cuando tenemos un clasificador, siempre va a tener varias patas, una por cada respuesta. Y cada una de esas patas de salida, lo que es el culete, pues te va a dar true or false. Entonces, solo va a estar activada una de las dos. En este caso, el estudio es hemos visto varios estudios. Yo estudiando las prácticas vi uno de ellos porque glaucoma, digamos que es un reto para las redes neuronales. ¿Por qué? Porque el glaucoma se diagnostica de una forma visual, realmente. El ojo, el fondo de ojo, donde está la zona del nervio óptico, digamos que ese nervio óptico, para que la gente que nos escucha en el podcast lo entienda bien, se ve como una especie de huevo frito, ¿vale? Se ve lo que es el nervio, luego tiene un aura alrededor, se ve el núcleo de nervio, El como nervio una sería la especie de yema. aureola. Sí, la yema, una aureola, que sería la clara, y eso, y luego ya el resto de la retina. Entonces, ese huevo frito, con Para esa formita un momentín, Sara, para la gente que no esté familiarizada con la estructura del ojo de los vertebrados, el ojo de los vertebrados funciona al revés de lo que nuestra intuición nos diría que debe funcionar. Sí, El nervio óptico, en lugar de salir hacia adentro de la cabeza, del ojo hacia el cerebro, sale hacia afuera. Sale por fuera y luego tiene que volver. sí, Eso es una de las cosas que a veces se ha argumentado de que el ojo no es una estructura perfecta y no puede ser, no puede haber sido creada por una divinidad y tal y cual. En cambio, el ojo de los moluscos, que es similar al ojo de los vertebrados, el nervio óptico sale por, entre comillas, por donde tiene que salir, por donde tiene que salir, o sea, Bueno, porque han pero a lo mejor evolucionado. el diseño inteligente es el de los moluscos y Exacto, nosotros somos efectivamente. subproductos de la evolución, quiero decir, Entonces, residuos. por eso se puede ver el nervio óptico mirando desde fuera, porque es que está saliendo para afuera, ¿no? Entonces ¿Qué quieres deja decir con un, salir hacia sí. afuera? ¿Hacia afuera de dónde? No entiendo. hacia afuera del cuerpo. O sea, si el cerebro está en el interior de la cabeza, el Empuja el nervio ojo. óptico Cuando hay glaucoma, como se inflama el nervio óptico, empuja un poquito. o sea, lo que quiero decir es que los axones que van hacia el nervio óptico, en lugar de acumularse en la parte del ojo cercana al cerebro, se acumulan en la parte del ojo lejana. O sea, Mm. en la parte de la retina que mira hacia el exterior. Y luego Efectivamente, lo que se está. han de reunir en un punto y entrar para adentro en una especie de agujero en la retina. Es un Ah, diseño lo que quieres como. decir es que el nervio está por encima de la retina y tiene que llegar hasta un agujero para pasar hacia atrás de la retina, ¿no? Eso es. Los axones, técnicamente, porque antes de reunirse no son un nervio todavía, los axones están por encima de la retina y se reúnen en un agujero y entonces ya pues se unen y terminan formando el nervio y tal. Bueno, Ay, a ver cómo lo puedo Perdón. compartir es la como imagen del el nervio. registro de la retina, que sería en jerga Es que es albañileril. raro unos. Sí, un Y segundo, es también la comparto razón por pantalla. la que los ojos de los vertebrados tienen un punto ciego, porque hay A un ver punto en el si. que no No sé hay si se ve. células sensibles. Sí, ¿Se ve la imagen del ojo? sí, sí, la Sí, vemos. Sí, se ve, se ve. Vale, pues esto sería un ojo sano. Lo que veis es eh,
la copa óptica, lo que es el nervio óptico, el anillo neuroretinal y luego el disco óptico, que es la retina, que es el resto, ¿no? Pero mirar cómo se ve en un ojo enfermo, un ojo con glaucoma, como está inflamado, vemos eso, que ese nervio óptico es más grande y el disco es como más chiquitín. O sea, se Sí. aprecia esa inflamación. Pero, espera, que dejo de compartir. Es como un huevo de paloma, que tiene mucha yema y muy poquita clara alrededor. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que al ser un poco un diagnóstico visual, porque hay técnicas actuales que consisten, no sé si habéis ido a que os las hagan, en un soplido, una técnica que te sopla el ojo. Eso también detecta, pero tiene bastantes falsos positivos. No, falsos negativos. Entonces, con la finalidad de obtener un método mucho más fiable, porque afectados de Esto, glaucoma perdona, hay el un... soplido es por la presión del ojo, creo, ¿no? Porque también está Exacto, asociado el sí. glaucoma a la presión del Sí, globo porque es ocular y eso. tensión, el glaucoma es tensión a la vista. Ujú. Entonces, claro, por esa detecta la presión, pero ya te digo que tiene falsos negativos a la hora de diagnosticar y siempre se ha buscado, al ser un problema muy expandido de glaucoma, se buscan mejores métodos de diagnóstico. Entonces, al ser algo visual, dicen, bueno, una persona, y es algo visual, pero no es fácil. La imagen que os he puesto, que se ve muy clara, eso es muy raro de encontrar. Digamos que las imágenes de glaucoma es complicadete, o sea, hay momentos que te puedes equivocar. Por eso es un reto para las redes neuronales y por eso se está usando ¿Quieres tanto. decir que es un reto incluso para un humano Sí, sí, que sí, lo sí, esté sí, haciendo? para un humano, o sea, no es fácil diagnosticarlo, sino sería muy rápido. Ujú. Pero y no habría tantos, se detectaría a tiempo y se diagnosticaría a tiempo y no habría tantos casos de ceguera por glaucoma, pero esa no se da. Porque además eso, que no sueles dar síntomas y bueno, pues se han hecho un mogollón de estudios para encontrar una herramienta de diagnóstico mediante visión artificial y yo estudiando para las prácticas me encontré con uno de 2019. Que lo bonito de este artículo es no solo la técnica, o sea, ellos desarrollan un tipo de red neuronal con una mejor precisión que los estudios anteriores, pero eso no es lo importante. Lo importante de estos estudios que estamos viendo es que hacen estudios comparativos entre arquitecturas. En el caso de 2019, lo que hace es que estudia distintas arquitecturas, distintos conjuntos de datos, distintas configuraciones de conjunto de entrenamiento y test, o sea, demuestra todo lo que tienes que hacer para que una red neuronal funcione bien. Y la verdad es que me gustó por eso, porque te pone en contexto y se dedica a comparar y a enseñarte un poco cómo funcionan este tipo de redes. Luego encontramos otro estudio, que este ya es de 2022, que ya no consigue, como el de 2019, un 90-91% de exactitud, sino que ya alcanza hasta un 98,5%. Esto está muy bien, porque además lo que emplean son tres redes neuronales con unos conjuntos de datos, lo malo es eso, que el conjunto de datos etiquetados para diagnosticar, para poner a entrenar tus redes es muy pequeñito. No tenemos suficientes imágenes bien etiquetadas de esto, de ojos sanos y de ojos con glaucoma. O sea, no, a la hora de trabajar con ellas, ¿qué tienes que hacer? Pues ellos han hecho un sistema antes de un tratamiento de las imágenes, que lo que han hecho es ampliar, encoger, girar, eh, una serie de operaciones para transformar esas imágenes y así tener un conjunto de datos más extenso, meter ruido, putear a la red neuronal que entrene y sea luego más exacta. Esto es muy importante, porque es la clave que les ha dado a esta gente ese 98,5%. Porque en el conjunto de datos de 2019 no lo aplicaron.
y por eso su estudio es un poquito, sus sistemas son un poquito más pobres. Entonces, ¿qué te enseña este artículo? Pues eso, la importancia del conjunto de entrenamiento. En ambos casos han empleado un conjunto muy clásico a la hora de dividir los datos, es un 70% de las imágenes son para entrenar, 15% para validar y otro 15% de test para ver si tu sistema está bien. ¿Y qué redes han usado? Ahora viene la madre de Cordero. Pues han usado 3 redes bastante conocidas que son Inception, VGG y ResNet. Todo Inception es un cachondeo con Inception, lo de We Have to Go Deeper, ¿no? Sí, Tenemos sí. que ser más profunda. De hecho, Inception el nombre es, efectivamente, es así de chistoso. Es una arquitectura diseñada por gente de Google en 2016. Tiene una versión más moderna que salió después, que es Extreme Inception, que es Xception, pero aquí no la he visto probada. Exception Este artículo. como excepción también, ¿no? Haciendo ese juego, Sí. O sea, Pero es que una aquí cosa que no me ha quedado clara, cuando hablas del conjunto de entrenamiento, ¿con qué se entrena? ¿Con imágenes del fondo de ojo con o con datos de la imágenes. presión ocular? Imágenes del fondo de ojo. Imágenes. Vale. Imágenes etiquetadas. O sea, cada imagen lleva su etiqueta. De hecho, yo he trabajado con estos conjuntos y la etiqueta de las imágenes es muy burda, ¿vale? Porque están divididas las imágenes, son imágenes de tal, en carpetas. Sano, defectuoso. Sano, un problema. Sano. Entonces, lo que tienes que hacer a la hora de hacer tu conjunto de entrenamiento es recorrer un árbol de carpetas espantoso y por el nombre de la carpeta ya te haces tú tu vector de etiquetas, ¿no? Para ya metérselo a la red y decir, ahora empieza a entrenarte, bonita. Bueno, vamos a hablar un poco de estas redes. Son redes neuronales convolucionales y muy, muy profundas. De hecho, Inception es bastante profundilla ella y se basa en el tema de que cuando tú tienes una imagen, tú tienes que extraer características, ¿no? Se llaman convolucionales porque haces una convolución. Porque las imágenes son grandes y tú las comprimes. Entonces, entre capa y capa, tú metes una pequeña capa de convolución, que es esas características que tú tienes y que has generado de la capa anterior, comprimes otra vez, usas un core, una especie de kernel, con el cual la comprimes y pasas a la siguiente capa. ¿Qué pasa? Que eso es una decisión que tienes que tomar con mucho cuidado. Ese kernel, ¿de cuánto lo coges? ¿De 3x3? ¿De 5x5? Siempre estamos trabajando en imágenes de 256 por 256. Entonces, Inception lo que te hace es que te dice, tú no te preocupes, yo me ocupo de todo. Tiene todos los kernels posibles en paralelo, los aplica todos, escoge el que más le gusta, el que ya ve que le gusta más, y para adelante. Y así durante cada capa de su entrenamiento. Y ella solita se va ajustando. Esta es la que mejor resultado les ha dado, pero también usan la segunda que ha dado muy buen resultado, es ResNet, que igual es una red convolucional muy, muy profunda, es un poquito más profunda que Inception, pero esto no es su desventaja. ¿Por qué? Porque ella aprende, como su nombre indica, ResNet es Residual Network. Aprende de los residuos que va dejando las capas anteriores. Entonces, si ve que una capa anterior tiene como errores o que no le mola mucho, lo que hace es que desactiva esas capas. Esas subredes, ella desactiva y activa subredes hasta que funciona como ella cree que está bien y tira para adelante. Entonces te da como resultado una red bastante más compacta y funciona, la verdad, funciona muy bien. Y luego, la tercera red que han usado, que es la que peor resultado les ha dado, es una VGG. VGG vais a encontrar muchas, porque ya van por el VGG19. Esta red neuronal es, digamos, el concepto es hacer una red neuronal hiper sencilla. Es muy sencillita, pero le han quitado hiperparámetros, pero sí que es la que el mayor número de parámetros emplea. O sea,
tiene una dificultad y es que tienes que ajustar muchísimos parámetros para que funcione bien. Entonces es muy costosa de configurar bien y de dejar fina. Entonces por eso se ha podido portar un poquito peor, ¿no? Porque igual algo se escapa, es que es muy fácil que se te escape algo. Entonces digo que lo bueno de este trabajo es eso, un 98,52 usando un conjunto de datos llamado Acrima, que es el que más imágenes tiene de fondos de ojo. Que esto también lo tratan en ambos papers, que es muy interesante. Te hablan de los conjuntos de datos como algo vital, porque sí que las diferencias te muestran los resultados obtenidos con un conjunto de datos y con otro, están por separado siempre y ves que es abismal. O sea, un mal conjunto de datos hace que tu red aprenda mal y que sea incapaz de diagnosticar nada. Eso sí, te puede dar, cuidado que son muy engañosas, te pueden dar una accuracy a lo mejor de un 96% y tú dices, ¡puf! Esto es la madre de Cordero, vamos a triunfar. Pero aquí nosotros trabajamos con una cosa que se llama las tablas de indeterminación, ¿vale? No, matriz de confusión. Olvidad lo que he dicho. Las matrices de confusiones. La confusion matrix. ¿Esto qué te da? Vale, tú coges, los comparas lo que el bicho ha predicho con los valores reales y haces una matriz. La matriz es, vale, ojo sano de verdad, ojo sano predicho, ojo sano de verdad, ojo enfermo predicho y sacas los positivos buenos, positivos malos, falsos positivos, negativos bien diagnosticados y falsos negativos. Y ahí es donde te tienes que fijar. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de diagnóstico, te da igual dar falsos positivos. O sea, eso da igual. Tú tienes que centrarte en el falso negativo. ¿Por qué? Porque te interesa más diagnosticar mal una enfermedad, o sea, decir, lo tienes, voy a seguir viendo y luego hacer más pruebas, que decir, no tienes nada. Y luego sí la tenías, claro. Y luego sí lo tenías. Digamos que como red neuronal no te importa dar un falso positivo. Ahora, si el proceso total diera un falso positivo, pues eso sí sería un problema. No, pero como el proceso sigue... Claro. Como el proceso sigue, te da igual. Como alguien va a estar controlando y van a hacer más pruebas, pero ya ese primer cribado ya te lo llevas. Y en el caso de Inception, la verdad es que falsos negativos ha dado 3. Lo cual es... No, espera, sí, glaucoma... No, 7, perdona. Ha dado 7 falsos negativos de un conjunto de más de... Pues de unas 700 imágenes. Estoy viendo aquí algunos comentarios en el chat y creo, Sara, que habías dicho que el glaucoma es una patología que no produce síntomas, o Gastón quizás lo sepa mejor, que por lo menos inicialmente, ¿no? No, depende del grado. O sea, yo no tengo Claro. ningún síntoma y lo tengo desde niño, digamos. Por eso, o sea, en grado leve, cuando lo quieres Claro. diagnosticar, porque si no ya lo sabrías, no tienes ningún síntoma, con lo cual lo único que tienes es la Exacto. imagen de No. fondo de ojo, ¿no? Sí, pero hay gente que le duele el ojo, hay gente que le duele la cabeza. Hay gente ahí que sí. nota presión, sí, pero Sí. es que se puede confundir con tantas cosas, porque esa presión del ojo o ese dolor de cabeza o una migraña te puede venir Pero yo, producida por un yo astigmatismo. nunca tuve síntomas, por ejemplo, en mi vida, y me lo detectaron de casualidad cuando era adolescente. Por ejemplo, en las personas con gafas tenemos más riesgo de padecer glaucoma. Las Vale, personas lo digo miopas. porque por aquí preguntaban si no sería mejor usar no solo las imágenes, sino pues también otros factores como los síntomas, ¿no? Pero bueno, pero si no hay síntomas, pues no. Quizás No, sí lo que con se usa, a ver, esto es a nivel teórico, esto no se está aplicando en clínica aún, pero lo que normalmente se hace son pruebas y se van haciendo pruebas y se va viendo. Digamos que como todo, o sea, no te vas a fiar, digamos que no te vas a fiar a priori de una red neuronal. O sea, el día que esto llegue a la clínica, esto será supervisado, quiero decir. Y la red neuronal te dirá, pues mira, sí o no, pero luego estará el médico detrás diciendo, pues me fío, vamos a ver, vamos. No, y no solo eso, sino que estás como intentando hacer un diagnóstico precoz, ¿no? O sea, un diagnóstico en pacientes que pueden ser asintomáticos, con lo que
digamos, tu hipótesis cero es que el paciente no tiene nada, ¿no? Y tu descubrimiento es que veas que sí tiene algo. Eso es. Ya, ya. Es que digamos que el glaucoma maltratado puede desembocar en una ceguera. Entonces, Ya. Muy bien, pues nada, siguen siendo avances interesantes de estas no, técnicas de sí, sí, redes sí. neuronales Sobre y todo eso, el tema, me gustan estos estudios hacer un porque, cribado, ¿no? Rápido de datos muy grandes y que al médico ya le lleguen los casos interesantes a analizar, ¿no? claro, es que te ayudan mucho. Digamos que es una ayuda. Todas estas ayudas siempre son buenas. Y Y luego Sara, lo ¿tú para tu bonito, trabajo fin de máster estás usando estos datos y replicando estos resultados? sí, lo que pasa es que, claro, el objetivo del máster es que hay gente que aún no ha entregado a la práctica y no quiero reventar la solución. No Pero lo reveles, no reveles la solución. el objetivo es que te ponen a prueba. Digamos que el profesor te dice, no, utiliza este conjunto de datos como para entrenar y tal, y y lo divides y para que veas un poco hasta qué punto un buen conjunto de datos es bueno o malo, ¿no? Siempre lo que haces es que tú no entrenas y pruebas el conjunto de datos de una forma global. Tú hacemos lo que se llama cross-validation y es, entrenas la red, la pruebas, estás jugando con ella y dices, ahora vamos a sacar, ver cómo eres de bien. Entonces, lo que haces es que estudias, divides tu conjunto de datos normalmente se hace entre 3 o 5 conjuntos y se comparan los resultados. Eso que se llama K-fold cross-validation. Ese K-fold es el número de folds o subconjuntos que tú usas. Normalmente, ya os digo, por defecto se suelen usar entre 3 o 5. Y ya con eso la pones a prueba. Si usas más de la cuenta, ¿qué te puede pasar? Pues que tus conjuntos de prueba sean tan pequeñitos que, que no te arrende un neuronal ni aprenda ni haga nada. ¿Y tu Si lo trabajo fin haces de muy... grado, Sara, la pregunta que yo quería hacerte, No, no es de fin de grado, es una práctica normal. es una práctica normal, ¿vale? ¿Y qué red estás Sí, usando? ¿Cuál de estas? ¿La ResNet? ¿Estás usándola todas? ¿La VGG? ¿No puedes ahí decirlo? viene el tema. Sí, sí, sí. A nosotros nos pusieron a probar, nos dieron para probar una red que se llama, no es ResNet, ¿cómo se llama esta? EfficientNet B0, que es una red convolucional bastante rapidita, bastante eficiente, que funciona muy bien, que es la que usaron en el trabajo de 2019. EfficientNet tienes desde B0, que es la primera, hasta la B, me parece que ahora van por B9. Y son bastante majas. Lo que te hacen es, porque no lo he dicho, tú la red neuronal no te pones a jugar con ella así a la fiesta, no. Ni puedes hacerla tú. O sea, lo que se aconseja es, cógete una arquitectura ya existente y luego ponla a trabajar. Puedes hacerlo de varias formas. O sea, puedes congelar entera. Ya hay modelos preentrenados, tú lo congelas, no aprende nada, solo la dejas que aprenda lo que se corresponde porque tú tienes que cambiar el culete que os he dicho antes, se lo quitas a la asistente y le pones un culete adaptado a lo que quieras tú que haga. Ese culete es lo que tienes tú que entrenar. Entonces tú la pones, que solo entrene eso, entonces aprende súper rápido y funciona muy bien. De hecho, en el paper de 2022 han usado una red congelada, que es lo que a mí me alucina. O sea, una red que no ha sido entrenada totalmente para eso, solo ha entrenado las últimas capas. Y que consigan esa accuracy es bestial. Bueno, y pues usé eso, una EfficientNet, que es la que te imponen, la usé sin congelar, solo con la parte de atrás, descongelando la mitad que aprendiesen y completamente descongelada, para que tuvieras cómo aumenta el tiempo de aprendizaje y cómo mejora, porque además mejora un montón. Luego, aparte, tú tienes además que escoger el optimizador, probar con distintos optimizadores, el tiempo de velocidad de aprendizaje, le tienes que ir dando una serie de parámetros. ¿Para qué? Para ajustar esos parámetros de ajuste. Los que hemos dicho que en la red neuronal de VGG son muchísimos y son un desastre, en estas pues son muchos menos. Entonces, luego te dejaban elegir de las dos que quisieran. Y yo que soy una friki, pues
no me pude contener y usé una exception y vi que la verdad se comporta muy bien la señora exception y una ResNet. Y la ResNet me gustó porque es más rápida. Claro, el entrenamiento no se diferencia mucho, pero luego sí que cuando lo vas viendo los conjuntos de test también se comportan muy bien, pero no se comporta peor que Exception, pero es algo más rápida a la hora de entrenar y validar. Pero ya os digo que lo bonito de estos artículos, cuando veáis un artículo de redes neuronales y de uso de Machine Learning, es que suelen ser un estudio comparativo tanto de arquitectura, configuraciones y datos, y siempre aprendes algo. Siempre te están enseñando algo de, uy, pues estas configuraciones, esto es importante y tal, y vienen muy, muy bien. Suelen ser bastante divertidos y fáciles de comprender. Y eso, que el tratamiento de imágenes ahora está muy de moda con redes neuronales, pero hay que recordar que a veces hay cosas muy, muy curiosas, ¿no? Hubo recientemente un artículo, no recuerdo en qué revista, comentando el tema de las radiografías de pulmones para detectar COVID. Y entonces resultaba que la mayor parte de los grupos que estaban reconociendo con altísima precisión y sensibilidad esa radiografía no usaban la radiografía, sino que usaban el tipo de letra y la posición de donde estaban colocadas, porque las radiografías tienen incluidos unos pequeños datos, y entonces había unos hospitales en los que siempre, de esos hospitales se había incorporado a la base de datos radiografías marcadas con eso, con COVID, y cuando tú identificabas que venían de ese hospital, sabías que tenía COVID. Entonces lo que hacía la red neuronal era encontrar la tipografía de lo que adornaba las redes. O sea, que ese tipo de cosas es muy complicado muchas veces el hacerlo bien y saber por qué la red reconoce o no. La red neuronal hacía lo que los estudiantes de secundaria no hacen, que es leer. Exacto. Hacía trampas, se buscaban las habichuelas. Hay historias de esas, ¿no? De cómo de redes neuronales muy listas que acaban aprendiendo cosas que uno ni se imagina. Y había una de militares. Es que su trabajo es encontrar patrones. Entonces, claro. El mínimo patrón que encuentran se agarran a él, pero además es que se agarran como una lapa, o sea. Bueno, el que mejor funciona, pero a lo mejor no es el que tú quieres, claro. Y había una historia de militares que querían una red que con fotografías aéreas pudieran identificar carros de combate metidos entre la vegetación, y entonces habían entrenado una red neuronal para pasarle imágenes así masivamente a ver si podían encontrar carros de combate escondidos por ahí por los terrenos y tal. Y bueno, se sorprendieron porque era maravillosa la eficiencia que tenía esa red neuronal en encontrar los carros de combate, hasta que descubrieron que la estaban entrenando con un conjunto de fotografías que habían sacado en 2 días. En un día habían sacado todas las fotografías donde había carros de combate y ese día estaba nublado, y en otro día, que era un día con sol, habían sacado todas las fotografías donde había carros de combate. Con lo cual, la red aprendió que los días con sol... Tenía más sesgos que nadie. Los días con sol hay tanque y los días nublados no hay tanque. Y funcionaba de escándalo. Claro, es que esa es otra. Puedes meter sesgos sin querer a tu tiplén. Entonces, claro, tienes que tener mucho cuidado. Por eso los conjuntos de datos son tan importantes. Son fundamentales, claro que sí. Claro, general, ¿por qué han bombardeado Santiago de Compostela? No sé, la red neuronal nos dijo que donde está nublado está lleno de tanques. Ahí vamos. Estaba... Llovió nublado, vaya, ya voy. Ahí a por ello. A José no le hace mucha gracia el chiste. No. Bueno.